Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast Edificando sobre la Roca. Hoy estamos aquí desde un parque. Vamos a aprovechar que está un poco fresco el día de hoy y vamos a tener un tema muy importante. Vamos a ver, quiero hablarles del poder sobrenatural de Yeshua. Escuche bien, el poder sobrenatural de Yeshua, ya que muchas personas creen que Jesús o Yeshua no es Dios. Aunque la mayoría de los creyentes sí saben que Jesús es Dios, pero quiero demostrar a través de algunos textos aquí y luego se lo pondré en la pantalla para que ustedes puedan corroborar esto que estamos hablando. Y dice lo siguiente: el poder sobrenatural de Yeshua. Bendito sea el Señor. La primera parte, vamos a ver, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? En la escritura, podemos buscar en Marcos 4:41, nos dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escuche bien, Yeshua tenía la capacidad de que el viento y el mar hablarle a la tempestad y esa tempestad detenerse. Estos discípulos, estos milagros tenían una connotación especial. ¿Y por qué? Ya que ellos dentro de su corazón tenían una lucha interna. Todo el hebreo, todo el judío en ese tiempo estaba esperando a la venida del Mesías. Había una gran expectativa en el pueblo. Desde el tiempo de Zacarías, el sumo sacerdote, desde que sucedió lo que sucedió con él cuando entró al lugar santísimo, dice que él vio una visión y vio un ángel que se le apareció, hablando en ese momento, diciéndole lo que iba a suceder con su hijo Juan el Bautista, que tendría un hijo, y le dijo, porque era anciano, era un sumo sacerdote muy anciano, y su esposa Elizabeth también era muy anciana. Por lo tanto, este hombre dudó de manera natural, y me imagino que pensaría, ¿volverá el Señor a hacer lo mismo milagro que hizo con Abraham y Sara? Pues aparentemente el mismo milagro que sucedió con Sara y Abraham, eso sucedió con Zacarías y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dando a entender esto, ya que fue muy a lo público, porque fue un día tan especial, que fue el día donde el único día donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo con el propósito de hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces dice que salió mudo y no habló sino hasta que el niño nació. Y cuando le iban a poner el nombre de Juan, fue que le escribió el nombre y le puso, se llamará Juan o Johanán, como le dicen, que luego se llamará Johanán ben Zaharías, el que es hijo de Zacarías, ¿verdad? Johanán, hijo de Zacarías, eso es en hebreo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que este señor, por no haber creído en el mensaje del ángel del Señor, pues Dios le dijo, pues entonces tú quedarás mudo hasta que lo veas. Y eso sucedió. ¿Qué sucede entonces? Que desde ese tiempo ya los sumos sacerdotes tenían esa gran expectativa de que sabían que proféticamente decía que el Mesías vendría, pero no vendría sin que antes viniera el Elías. Por eso más adelante los fariseos decían, pero Elías debía de venir, entonces por eso no debe ser él el Mesías. Debía Dios enviar el profeta que estaba escrito en las escrituras con respecto a de que antes de que el Mesías viniera, tenía que venir el Elías. Y luego Jesús le corrobora y le dice, a la verdad ya el Elías que había de venir vino, era Juan el Bautista. El problema con los judíos era que los judíos eran tan literal con las escrituras que ellos entendían que todo era literal. Ellos entendían que Elías iba a resucitar o que iba a venir del cielo, como ellos entendían, iba a venir otra vez Elías, el mismo Elías, la misma persona de Elías, cientos y cientos de años después, iba a volver otra vez. Ellos no entendían que era un lenguaje profético figurado, que él tenía que venir como figura de ese Elías que había de venir. Entonces, amados, por esa razón entendieron ellos que ese no era el Mesías, pero cuando podemos ver la historia, lógicamente, que cuando nace el Mesías y vienen los magos del oriente
y vienen a cuestionar, primeramente vienen inocentemente a decirle a Herodes, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Que vimos su estrella que nos trajo hacia aquí. Entonces, cuando este hombre ve eso, dice que en confabulación con los judíos, él los llama aparte y le dice dónde habría de venir, dónde dice proféticamente que ha de nacer el Mesías prometido, el rey. Y este hombre lo que dice es que él debía de nacer, ellos lo consultan, los sumos sacerdotes, y ellos consultan y le dicen, bueno, según la profecía viene de Belén de Efrata. Eso es lo que estaba escrito proféticamente. Y todos esos versos te lo vas a ver ahí adelante. ¿Qué sucede, amados? Que entonces ellos sí sabían que el Mesías había nacido. Y ellos sí conocían, pero al pueblo no le daban a conocer esas palabras. Porque el propósito de ellos era, mire bien, me imagino, la escritura no lo menciona directamente, pero Herodes salió a matarlo. Y vemos que desde el inicio del ministerio de Yeshua, los sumos sacerdotes y los fariseos querían matar a Jesús. Lo querían matar porque ellos sabían que él era el Mesías. Y lo corroboramos cuando Nicodemo le dice, sabemos, maestro, que has venido de Dios como maestro, pero porque nadie puede hacer la cosa que tú haces si Dios no está con él. Por lo tanto, amados, es lógico y es normal que ellos ya sabían, y ya Herodes por esa razón mandó a matar a una cantidad enorme de los niños, que también estaba profetizado, diciendo Raquel que llora a sus niños a través del profeta, profetizando sobre esa matanza de miles y miles de niños menores de 2 años, porque como él no sabía cuál era específicamente y la gente no se lo iba a decir, pues él mandó a matarlo a todos. Por esa razón también se cumple la profecía que el Señor le advierte a través de los ángeles y le dicen, váyanse a Egipto. Y se cumple la profecía donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Por tanto, hermanos, se cumple en ese momento y los fariseos vuelven y tuercen las escrituras diciendo, oh, cuando él menciona de Egipto llamé a mi hijo, se refiere a Israel. No, amados, esa profecía no se cumplió ahí. Se cumplió cuando Yeshua salió, cuando lo llevaron los padres por mandato del Señor, huyendo de la muerte de Herodes y todos los niños que estaban ahí. Luego, cuando muere, vuelven los ángeles y le dicen, ya los que procuraban matarte han muerto. Ahora vuélvete otra vez a Israel. Ahí vuelve otra vez y ahí se cumple la palabra profética donde dice, de Egipto llamé a mi niño. Exacto, es a mi hijo. Entonces, amados, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todos sabían que había una gran expectativa con respecto al nacimiento de Yeshua, y ellos sabían que Yeshua era el Mesías, pero ellos fueron enemigos de la verdad. Ellos se levantaron en contra de Yahweh, en contra del Eterno. Siempre estuvieron en contra. ¿Por qué, amados? Porque ellos se adueñaron de tal manera de las escrituras y se adueñaron de tal manera de la palabra de verdad, que quisieron manipular lo que estaba escrito de manera que el pueblo no tuviera acceso a esa verdad que ellos solamente tenían hasta ese tiempo. ¿Y por causa de qué? Por causa de lo que sucedió en el monte Sinaí. Dice que el Señor quería tener una relación con ellos más. Ellos le dijeron a Moisés, no, ve tú y comunícate tú con el Señor y tú nos dices lo que el Señor te diga. De ahí es que nace lo que es el sacerdocio. Entonces Dios le dice, pues tú serás Dios para ellos y Aarón tu hermano será el sacerdote para ellos. O sea, Aarón sería el intercesor entre Moisés y ellos, que Moisés sería como Dios para ellos. Por lo tanto, desde ese tiempo se instaura y es donde inicia lo que es el sacerdocio arónico, donde de ahí comienza y ellos son sucesores de ese tipo de sacerdocio. Ahora bien, amados hermanos, quiero que vean por qué Jesús es Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús es Dios porque él hizo cosas que el hombre natural no podía hacer. En ese caso, no había hombre que pudiera obedecerle el mar, los vientos y la naturaleza. Solo Dios es capaz de que el hombre, o sea, de que eso le pueda obedecer. Venimos en el capítulo 14 de Mateo, versículo 25, también nos dice, hablando Yeshua, me dice que Yeshua anda sobre el mar. Otra cosa, Yeshua rompe las leyes de la gravedad, las leyes de la naturaleza. No solamente le obedece, sino también camina de manera normal, como si estuviese caminando en una carretera, donde estuviera caminando en un terreno normal, camina sobre el mar.
Él está dando un mensaje a los discípulos. Yo soy el que abro el mar. Yo fui el que abrí el mar en el desierto. Yo tengo la capacidad de hacer cosas que el hombre normal no puede hacer. Por lo en la tierra. Más a la cuarta andando, dice, luego le dice, ¿puedo yo caminar ir donde tú vas? Y él le dice, sí, ven, camina. Y así Pedro caminó sobre el mar por mandato de Yeshua. Pero dice más adelante que dudó y cayó, se hundió. Entonces, en Juan 9, oiga bien, Juan 9, del 5 al 7, nos habla del de la sanidad de un ciego. Dice, entre tanto que voy en el mundo, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Perdón. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amados hermanos, el Dios que creó al hombre del polvo de la tierra, escuche bien, y que dice que no solo fue polvo de la tierra, en aquel tiempo él convirtió el polvo en barro, me imagino que lo mojó, lo escupió, no sé cómo lo haría. Dios es todopoderoso, él lo puede hacer, pero para formar un muñeco de barro tiene que haber una combinación de agua con la tierra. Y ahí Dios establece, crea al hombre, lo forma del polvo de la tierra, del barro, porque ese polvo eres, al polvo volverás luego del juicio del pecado del hombre. Asimismo, Dios le escupe en el lago, en la tierra, hace un poquito de barro otra vez, se lo pone en los ojos y le crea ojos nuevos, ojos que antes este hombre no tenía porque dice que era ciego de nacimiento. Es decir, que el Señor, Yeshua, nuestro Adón, nuestro amado Señor y Salvador, dice que él entonces, en ese momento, dice que le dijo, ve y lávate el estanque de Siloé, y regresó viendo, amados. Otro poder sobrenatural, como cuando Juan el Bautista le mandó a decir a los discípulos de él, le dijo, vayan a ver cuando estaba preso y pregúntenle si él era el que había de venir o tenemos que esperar a otros. Él sabía, Juan el Bautista, pero Juan el Bautista quería que sus discípulos comprendieran por ellos mismos lo que él había declarado en aquel tiempo. ¿Qué declaró Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos conocían que Juan el Bautista era un hombre de Dios, un cohen, un sumo sacerdote enviado de Dios. Él era el último sumo sacerdote de la generación para el hombre, ya que él era descendiente directo del sumo sacerdote Zacarías. Y este hombre entonces le prepara el camino al Señor, ofreciéndole y entregándole el sacerdocio de los hombres al sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, que representa a Jesús, el que no muere, el eterno. Un sacerdocio eterno tiene, según el escritor de Hebreos también. Que entonces seguimos, amados, y escuche bien. Dice aquí también, Juan 1, 47, 51, dice lo siguiente. Cuando Jesús vino a Nazaret, que se le acerca, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Dice, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Amados hermanos, dice la Escritura también que cuando Juan el Bautista bautizó a Yeshua, dice que los cielos se abrieron y del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O escuche bien, un testimonio verídico de todos los que estuvieron ahí, escucharon la voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Por lo tanto, amados, ese otro testimonio que se dio directamente, el Eterno da un mensaje que este es el enviado y dice a él oír. Lo hizo también cuando se transfiguró. O sea, Yeshua cumplió todos los requisitos y quiero que sepan, quiero ver dos ejemplos. Volviendo hacia atrás un poquito, cuando habla sobre los discípulos de Juan fueron donde Yeshua y le preguntan, ¿eres tú acaso el que ha de venir o esperaremos a otro? Nos mandó nuestro maestro Juan a preguntarte. Y él les dijo,
Dile a Juan que los cojos son sanados, los ciegos ven, los muertos son resucitados y a los pobres se le ha anunciado el evangelio. Entonces, ese era el complemento profético, el cumplimiento profético que debía de darse. ¿Por qué? Porque cuando dice Isaías 61, dice, él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a dar vista a los ciegos, y así por el estilo. Esa profecía se cumple. Lo que él está diciendo en ese momento es todo lo que está establecido en la profecía por el Mesías para entender, para comprenderlo, para entender que este era el Mesías, se cumplió. Y esto, hermanos, todo esto se cumplió. Vemos lo de Natanael, que le dice, he aquí un verdadero israelita en cual no hay engaño. Hermano, ¿por qué le dice un verdadero israelita? Porque no todos los israelitas son descendientes de Abraham, lo dice el apóstol Pablo. Un verdadero israelita es un verdadero hijo de Dios. Tú y yo somos un verdadero israelita, lo que hemos creído. No todo aquel que es descendiente de Abraham es hijo de Dios. No, Israel no es aquel que viene de descendencia de la carne de Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos. Los árabes son descendientes de Abraham, los hijos de Setura, los hijos de todos esas de ellos, los más hijos que tuvo Abraham no son descendientes. Esaú no es descendiente de Abraham, aunque fue en la carne, pero no es hijo de la promesa. Por eso le dicen a Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, es lo que le explica el apóstol Pablo. Un verdadero israelita o un verdadero siervo de Dios es aquel que cumple con lo que está establecido en la escritura. Es un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso, apartado del mal, así como fue Noé. Dice que en esa generación Noé fue considerado un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios, al igual que Job, al igual que cada uno de la simiente divina que representa hoy un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es Israel? La palabra Israel significa príncipe, escogido, significa un primogénito de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por lo tanto, nosotros somos israelitas porque tenemos la fe de Abraham. Por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Tú tienes que escuchar esto. Los hijos de Abraham, por eso en aquel tiempo, otra vez voy a revelar algo, voy a hablar algo poderoso, profundo. Mucha gente dice que los muertos que eran creyentes iban al seno de Abraham. ¿Por qué el seno de Abraham? El seno de Abraham era con todos aquellos los que creían con la misma fe de Abraham. Todos vamos al seno de Abraham. O sea, vamos al punto donde vamos a ir en el mismo lugar, en la misma fe. Estamos unidos en la fe a Abraham. Somos parte de él, de su descendencia. Por eso habla del seno de Abraham. No como dicen muchos por ahí, que el seno de Abraham iban antes los que morían esto, aquello, que ahora van a otro lugar, que van al cielo. No, hermano. Nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. Todavía estamos nosotros esperando la resurrección. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros vamos a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Pero el punto es este. ¿Qué sucedió con Natanael? ¿Qué terminó diciendo? Tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de David. Tú eres el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él está diciendo, está declarando, está confesando la profecía que el descendiente de David que se sentaría eternamente en el trono. Eso es lo que este hombre con revelación, Natanael, está diciendo. Tú eres el descendiente aquel, tú eres el Mesías que desciende de los lomos de David, que desciende del mismo lomo de David y que es el rey de Israel que se sentará eternamente. No está hablando en ese momento, está hablando cuando se siente, cuando venga con su reino, cuando venga con sus santos ángeles, con su reino, y seamos unos resucitados y otros transformados. Entonces estaremos siempre con el Señor, reinaremos por 1000 años con nuestro Señor Yeshua. Aleluya. Así que yo te invito a entender y analizar todas esas palabras profundas que te he dado en este día. Analiza todo esto. El Señor que te ama, el Señor quiere que tú entiendas que no hay judío ni griego. El Señor lo establece en la Escritura. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Establece la revelación clara del Antiguo Testamento que no le había sido revelado porque no tenían conocimiento, porque le quedó el velo, porque le dieron la espalda al Señor, porque dejaron al Señor. Ellos no tenían revelación porque dejaron al Señor. Entonces, por esa misma razón, el Señor les dijo ahora mismo, le quitó el velo de sumo sacerdocio, el velo del lugar santísimo se quitó. Y ahora lo que no revelado, lo que no estaba dispuesto a ser revelado para el sumo sacerdote, ellos lo podían ver, solo ellos lo podían recibir, solo ellos
podían tener esa experiencia, y al no revelarlo, al solamente tener esa experiencia única, ellos se guardaban esa experiencia. Ahora tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo, somos sumos sacerdotes, ya no somos extranjeros. La Biblia dice que ya no somos ni judíos, ni griegos, ni bárbaros, ni excitas. Ya no existe todo eso, hermano. Ya esa barrera humana que había, la pared intermedia de separación, ya fue quitada. Entonces, amado, ahora mismo el gentil, escuche, no es el que no vive en Israel, como dice, oh, nosotros a los gentiles, ya nosotros no somos gentiles, hermano. Gentil ahora es considerado en el lenguaje espiritual, toda persona que no conoce de Dios es un gentil. Y nosotros los creyentes somos lo considerado hijos de Abraham por la fe, porque los hijos de Dios son por la fe, no por descendencia humana. La Biblia dice que los hombres de los hijos de Dios no son engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Eso lo dice el apóstol Juan en su libro, el capítulo 1. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, a esto le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice también el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que quiero dejarte este mensaje, mi amado, hermano querido, hermana querida. Si tú hoy quieres ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, debes confesar que Yeshua es el Señor. Si tú lo crees de todo corazón y confiesas tus pecados y ahora recibes este perdón de manera de verdad sincera, realizándote, confesando tus pecados y te arrepientes y te bautizas, tú pasas a ser ahora mismo un descendiente de Abraham, un hijo de la fe y un hijo de Dios. Así que vamos a dejar a un lado toda la religiosidad y toda la religión y vamos a abrirle nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que porque hacen una oración, Señor, te confieso mis pecados, te recibo como Señor y Salvador, y ya siguen viviendo como viven su vida, creen que son salvos. No, hermanos, la salvación es algo que lo obtenemos al final de nuestra vida. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Recibimos el perdón de pecados. Hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Ahora nos toca ahora el camino a la salvación. Por eso dice la Escritura que sin santidad y sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Esto es un proceso. El proceso de santificación es donde vamos despojándonos, limpiando, purificándonos en este tiempo. Así como Israel, Dios lo llevó al desierto, ahí para purificarlo, para que pudieran entrar a la tierra prometida. Porque si Dios no, escuche bien, si Dios no purifica a esa descendencia de Israel que nace en el desierto, ellos, si Dios lo hubiese llevado directamente a Egipto, a la tierra prometida, perdón, a Canaán, ellos hubiesen convertido ese Canaán en otro Egipto. Por esa razón es que Dios los lleva al desierto para purificarlo, para cambiarlo, para transformarlos, porque solo así podía sacar a Egipto de su corazón. Él lo sacó de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Por eso esa generación no entró a la tierra prometida, porque necesitaban, hermanos, ser transformado su corazón, nueva criatura. ¿Por qué? Porque si Dios lo lleva a la tierra prometida, inmediatamente desde Egipto convierten a esa tierra prometida en un nuevo Egipto. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a terminar esta transmisión y síguenos. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro podcast Edificando sobre las Rocas. Dale a la campanita para que veas más contenido como esto y compártelo para que otras personas puedan recibir este maravilloso mensaje de fe. Dios te guarde y Dios te bendiga. Tu hermano José Guzmán. Adelante.